Hoy visita a los protagonistas José Nis, secretario general de la UPCP. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás, Buen día, José? ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Bueno, un gusto tenerte. La verdad que hace mucho queríamos charlar con vos, queríamos conocer cuál es la situación del gremio, cuál es la situación de los afiliados. Con respecto a UPCP, bueno, a ti le me preguntaba hoy fuera de micrófono, la asamblea ordinaria es de memoria y balance el 25 de octubre en el Club Don Bosco. Ahí es donde, bueno, uno pone a consideración, digamos, de todo lo que es la masa de afiliados, que son alrededor de 17.000, la situación gremial y por el otro lado los aspectos financieros y económicos de la entidad sindical. Ujú. En ese sentido nosotros mantenemos un equilibrio más allá, digamos, de que se ha devaluado muchísimo lo que es el poder adquisitivo y obviamente que eso impacta negativamente también en lo que es la vida institucional, porque obviamente que uno tiene que mantener una estructura en recurso humano que tiene un convenio colectivo a nivel nacional y obviamente que los salarios no son parecidos a los nuestros en el escalafón general. Digo a los empleados de UPCP. Entonces por ahí cuesta bastante mantener la estructura. Obviamente que lo que es la asistencia gremial que nosotros hacemos a nivel territorial también insume un costo, pero para nosotros es una inversión, digamos, poder estar cerca del afiliado, poder ayudarlos, digamos, sobre todo en momentos tan difíciles como fue en este cambio de gobierno y en muchos de los casos nuestros compañeros están siendo perseguidos, hay bastante situaciones de maltrato, de violencia laboral y donde uno debe asistirlo gremialmente y también legalmente. Esta persecución, si se quiere, también se profundiza o se agudiza en algunos casos de los compañeros que fueron despedidos, como en el caso de los compañeros del área Habitat que pertenece al Ministerio de Producción con la modificación de la ley de ministerios. Que bueno, eso hay una novedad positiva porque al momento de ser despedidos, de no ser renovados Los los contratos. vínculos Ujú. jornalizados, nosotros atacamos legalmente, tuvimos, gracias a Dios, el fallo a favor de los trabajadores y ayer nosotros fuimos al área de legal y técnica y el subsecretario del área lo que nos informó es bueno de que una de los fallos que tienen 15 trabajadores van a ser reincorporados ahora una vez que concluya lo que tiene que ver con el trámite administrativo, que es bastante engorroso y que también nos explicó que ellos están tratando, digamos, de que no sea eh, abreviarlos a efectos de poder resolver no solamente el problema de estos compañeros para ser reincorporados, sino los pagos de título, antigüedad, que son bonificaciones básicas y que en muchos de los compañeros vienen desde vieja data. Si bien hay un decreto 13 del 2023 de que frisa o congela todo lo que tiene que ver con los procesos administrativos y en eso tenés, digamos, desde el pago de bonificaciones como también la no continuidad del proceso de regularización laboral en el marco de la ley 3946A y la 3947A. Que eso está frisado, al igual que porque hay una medida cautelar interpuesta. Pero en el caso, digamos, del Instituto de Cultura, que los compañeros se inscribieron, se hizo el llamado concurso como prevé la normativa vigente y no hay ninguna medida cautelar en el medio, pero sin embargo esos trabajadores a la fecha no pasan a la planta permanente. O sea, no sé cuál es la fundamentación, pero desde el Ejecutivo no materializaron el acto de pasaplanta de esos compañeros que lograron, digamos, pasar las distintas etapas, lograr lo que tiene que ver que salga el decreto de pasaplanta, pero sin embargo con el decreto 13 está totalmente suspendido. Sin elementos algunos y eso es grave porque son familias que están atrapadas en ¿Y esa de qué situación. cantidad de empleados hablamos? No son muchos como para que el Ejecutivo Provincial diga es una derogación exagerada. Y con respecto a todos los pases a planta que estaban previstos,
estaba dentro del presupuesto. Esto que cayó Todo, con el toda ingreso desde toda la del gobierno. 3946, Ajá. de acuerdo a la ley 3946A y 3947A, más los compañeros que estaban dentro del proceso del Instituto de Cultura, O sea, no era una estaban... cuestión de presupuesto, No, sino no, que no, es otra cosa. no, no, no. Y ¿Es inclusive... persecución, considerás o no? Con respecto a lo que tiene que ver con, yo creo que sí, porque hoy, por ejemplo, en el caso de cultura, del Instituto de Cultura, no existe ninguna fundamentación para que no se concrete el pase a planta, ¿sí? Porque se agotaron todos los pasos como prevé la normativa y sin embargo no salió el decreto de la designación en la planta permanente. Ujú. En cambio, en el caso, digamos, de el resto de los trabajadores que se inscribieron, rindieron y demás, o sea, está suspendido porque hay una medida cautelar. Entonces se espera, digamos, que el Superior Tribunal falle a favor de los trabajadores y que quede firme lo que son las leyes antes mencionadas. Me parece que ustedes antes del 10 de diciembre venían con un trato más o menos frecuente con la gente del gobierno. ¿Hoy cómo es eso? El trabajo del sindicato siempre es complejo en los distintos escenarios. Por ahí, o sea, te facilitan más porque obviamente depende de qué definición política tiene el gobierno que está en ese momento en el poder. En el anterior, o sea, en el marco de la ley 1767L, que es la ley de paritarias, que obviamente el gobernador Capitanich respaldó y se comenzó a trabajar en el 2023, que se firma el convenio colectivo y también es interesante aclarar de que desde UPCP había como cierta reticencia a firmar el convenio colectivo y trabajar en ese marco, por un montón de cuestiones que ahora no vienen al caso, digamos, pero lo que digo es que no fue una acción tampoco del gobierno que estaba en el poder en ese momento y no avanzar en ese marco institucional de diálogo donde uno puede tratar todo lo que es inherente a los trabajadores, como es las cuestiones de condiciones laborales, salariales, estabilidad laboral, el tema de la obra social y demás. Sin embargo, o sea, se avanzó positivamente y después, cuando asume este gobierno, que no hizo como candidatos en su momento, no hicieron ninguna observación a todo lo que se estaba trabajando en el marco de la ley de paritaria, que salió también sancionada por la mayoría de los legisladores del Poder Legislativo, los diputados, digo, donde nuestro gobernador actual también era diputado, ¿sí? Y sin embargo, vos fíjate que cuando asumen el poder, lo primero que hacen es frizar, o sea, el ámbito paritario para poder anticiparse en muchos casos a los conflictos y cuando estos aparecen, poder resolverlo, digamos, satisfactoriamente, pero para beneficio no solamente de los trabajadores, sino de la sociedad en general, porque nosotros somos servidores públicos y obviamente que el Estado tiene una responsabilidad enorme con garantizar estos servicios y que sean eficientes, eficaces, de calidad, que Claro, es el pero objetivo, digamos. aparte dejando de lado, qué sé yo, el servicio que debe prestar el Estado, el caudal de empleados públicos motoriza toda la economía. También la economía interna sí, porque en la medida Claro, o sea, de que yo vos pienso, estás... qué sé yo, despedís una cantidad de gente, esas personas salen del sistema de consumo. Exactamente. Y O sea, se siempre resiente que todo. nosotros tenemos una mejora, ya sea, digamos, de que si tuviéramos compañeros, que de hecho lo tenemos, becados y que pasen a jornalizados o que pasen a contrato de servicio, la situación económica de ese trabajador y la familia cambia y también todo lo que es la economía interna de la provincia Claro, porque ese tiene otra trabajador se dinámica. anima a hacer Tiene, otras cosas, a quizás pretender tener algunas cosas más, y es plata que se mueve. Hoy en día me parece que todo es retracción en lugar de motorizar la economía. Mira, ayer hubo una reunión, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que vos decís, porque ayer hubo una reunión porque en el Ministerio de Desarrollo Social con un subsecretario de todo lo que tiene que ver con el área, digamos, de
logística, que sería todo lo que es mantenimiento y servicio, le denomino yo, pero es como dice Víctor, el área de logística. Y me sorprendió muchísimo, digamos, porque considero, digamos, que cuando los funcionarios o los candidatos ya no lo son porque ganaron las elecciones y tienen que asumir su función, su rol y demás, para ello debería ser importantísimo que el trabajador esté conforme con su situación económica y de condiciones laborales. Ayer le planteábamos por qué estos trabajadores que cumplen, por ejemplo, todo lo que es distintos tipos de mantenimiento, ya sea eléctrico, de refrigeración, el tema de cloacas, el mantenimiento, digamos, de lo que tiene que ver con la plomería, todo lo que tiene que ver con albañilería y demás, le planteábamos de que le cortaron primero, digamos, la posibilidad de ellos trasladarse a otras localidades, es decir, no pueden cobrar viáticos. Bueno, con respecto a eso, lo que aduce la patronal es de que al no tener relación de dependencia está en una situación grave los funcionarios por si tiene un accidente o no el trabajador y demás. Que también eso hay distintos tipos de argucias legales que se pueden utilizar, como el tema de la contratación de ART y demás, que de hecho en el gobierno anterior, en el caso, digamos, de obra por administración, los compañeros tenían la contratación de ART justamente para este tipo de situaciones. Y lo que se le planteaba era algo sencillo, digamos, poder, ya que el mismo ministerio maneja el programa que ellos introdujeron, que es el NIACHEC, era poder pasar a esa beca porque ganarían mejor, digamos, un poquito mejor. Donde hubo una actitud de cerrarse totalmente su secretario, porque él dijo que él no podía comprometerse a eso para tratarlo con su autoridad superior, que sería la ministra, ¿no? Entonces vos decís, o sea, desarrollo social, un área tan sensible, digamos, en materia de prestación y también para la sociedad, cuando cumple fehacientemente su rol, su función, qué más importante que estos trabajadores que resuelven toda la problemática, digamos, de el área. Sin embargo, por ejemplo, no hubo un eco positivo. Anteriormente también los becados de desarrollo social tenían una obra social una prepaga, me aclaraban mis compañeros ayer, y que fue interrumpido, digamos, el tema del pago entre el cambio de gobierno y que no se regularizó en el tiempo. Entonces, tampoco se piensa en el trabajador, en su grupo familiar, con respecto, digamos, a este tipo de cobertura que es esencial para cualquier persona, porque vos no estás exento, digamos, de tratar de prevenir cualquier tipo de alteración con controles, como mínimo uno al año o uno cada 6 meses, o si tiene una enfermedad que en su momento le esté, digamos, agobiando a la persona. Hoy no tienen ni cobertura ni tampoco tienen, digamos, un ingreso medianamente positivo, por decirlo así, porque hoy en realidad creo que tenés que tener más de 1,5 millones como para poder cubrir la canasta básica nada más. Entonces, imagínate en la situación de un compañero precarizado que te cobra 50,000 pesos, 70,000 pesos, 25,000 pesos, depende, digamos, de el tipo de vínculo o beca y dónde esté contraprestando, pero las funciones son, por más que le reduzcan la carga horaria, son las inherentes al personal de planta permanente. José, ya que hablas de la planta permanente, ¿de qué número estamos hablando de empleados? Nosotros debemos ser alrededor de cerca de 25,000 más o menos. Ajá. En todo el escalafón general. Y precarizados vos tenés unos 15,000 más o menos. Ajá. Es los datos que arrojaron, digamos, cuando se inscribieron para lo que era el proceso de regularización laboral. Ajá. Y eso está en stand-by. Por digamos. Fuera vos tenés, digamos, lo que son contratos de servicio. Ajá. Bueno, y con respecto a los servicios que ustedes prestan como gremio, ahora van a presentar el balance, ¿es positivo o no?
El balance no lo tengo todavía. Ajá. Te digo en la próxima cuando Sí. venga antes Claro, del pero así a balance, grandes porque rasgos. Si vos tenés eso que... lo prepara lo que es la Claro. contadora. Una vez que ella lo prepara, tiene que ir al colegio de contadores y después recién, digamos, nos dan a nosotros, digamos, para la impresión. Claro, pero así a grandes rasgos. En materia de Yo creo, acción del no gremio, sé si el ¿considerás balance que... este año va a ser positivo, pero sí, lo más probable es que, o sea, Ujú, neutro o si es negativo, sea mínimamente. Porque acordate, digamos, de que ujú, hubo una pérdida interesante del poder adquisitivo. Nosotros tuvimos que judicializar, por ejemplo, al INSEP porque no nos transfería lo que era el concepto de la cuota. ujú. Y el problema histórico que tenés, no solamente con este gobierno, es de que te retrasan lo que es el pago de la cuota sindical pero cuando te transfieren, no tiene, digamos, el mismo poder adquisitivo que al momento que debió transferirte. Ya ¿Entendés? que estamos hablando de transferencia, ¿percibís de que el Estado provincial está queriendo transferir el INSEP? El proyecto 2342 del 2024 por el diputado Gioquer, sí, obviamente, lo que ellos pretenden primeramente es este proyecto que te da supuestamente lo que es la libre elección de una obra social. Lo que nosotros consideramos es que ellos directamente quieren destruir lo que tiene que ver con la obra social. Entonces lo que nosotros exigimos, igual que el resto de los sindicatos, que de hecho seguramente va a salir una conferencia de prensa con la coordinadora de gremios estatales, es que se exigiendo que se envíe archivo ese proyecto Ujú. de ley, teniendo en cuenta de que la obra social es superavitaria, pero obviamente al no tener separación de cajas de la previsional a la obra social, obviamente que tenés serios inconvenientes, digamos, para brindar la cobertura total. Igual que nosotros estamos en contra del aumento de lo que es el concepto de perdón, la prestación de alta complejidad. Porque Ajá. consideramos que si la obra social es superavitaria, debería optimizarse los recursos y no que nosotros tengamos que aportar aún más. Bueno, estas preguntas son a José Nis. ¿Cómo ves el país? El país está sumergido en un caos profundo donde tenemos dirigentes, como en el caso del presidente, que para mí tiene una actitud sádica hacia el pueblo argentino. Lamentablemente digo esto, porque si fuera totalmente contrario, uno siempre tiene que ser objetivo y decir cuál es la realidad. O sea, lo que está sucediendo hoy con los jubilados es para mí una acción de sadismo que cada vez se profundiza aún más, porque consideramos antes como sociedad, yo creo que tenemos que replantearnos un montón de cosas más allá de la actitud del señor presidente, es porque históricamente nos dieron el ejemplo de que uno tiene que no solamente valorar, sino que cuidar y acompañar a los adultos mayores o a las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque son los que forjaron lo que es nuestra patria y la responsabilidad nuestra es mantener los derechos conquistados y eso se va a hacer siempre y cuando nosotros defendamos este patrimonio invaluable que tiene que ver con nuestros adultos mayores. Eso no se ve reflejado en las acciones del gobierno con las ¿Y, represiones y en y la por el gente? otro lado con la sociedad no salir masivamente a abrazar, a respaldar y a poner en su lugar a el presidente y a todo tipo de funcionarios que atenten contra la voluntad popular. Porque Claro, porque estamos... en un gobierno democrático lo que establece la propia constitución es que gobierna el pueblo a través de sus representantes. Pero si el pueblo no ejerce su derecho, y obviamente que va a ser avasallado permanente y sistemáticamente. ¿No ves que están implementando, no sentís que están implementando el mismo manual? O sea, comenzaron con los jubilados, ahora van con los estudiantes, con el sector de la educación. Ya se está hablando de privatizar algunas empresas como aerolíneas. Yo creo que no solamente que usan el mismo manual, sino que lo profundizan, pero en un corto periodo de tiempo. Eh, lo que observo es, digamos, de que el saqueo a nuestro país eh,
sigue profundizándose, porque yo creo que, digamos, nuestro presidente es funcional a lo que es el FMI o los intereses internacionales hacia los recursos y los recursos naturales de nuestro país y de todo lo que pueda producir nuestro país. Entonces, me parece que nos falta mucho eh, para poder incorporar, por ejemplo, lo que produce nuestro país y cómo debemos preservar esos recursos. Entonces, hasta que nosotros como ciudadanos no nos informemos cabalmente de cuál es la situación real y a partir de ahí exijamos en el marco de las normativas vigentes lo que corresponde, creo que vamos a tener esta realidad ¿Crees que se que va no a es la dar eso? mejor. Porque pienso en los medios, el manejo de los medios y de las redes sociales que juegan un papel importante. Me parece que son o somos los responsables de este adormecimiento que tiene la gente hoy de no reaccionar ante los avasallamientos. Yo creo que la sociedad lo que no tiene que perder es la sensibilidad. La sensibilidad, digamos, es puesta sobre todo, digamos, en el otro. Porque yo creo que naturalizamos un montón de situaciones que para nada eran normales y el resultado lo estamos viviendo hoy. Por el otro lado, considero, digamos, que lo que te decía, los intereses internacionales sobre los recursos, las riquezas de nuestro país, que lo que hacen es saquearte de distintos tipos de formas o maneras y donde nuestros representantes son funcionales a eso. Entonces, me parece que en el caso de los diputados, lo que votaron ayer en Santa Fe, por ejemplo, en contra, no solamente ya de los jubilados actuales, sino de los que se van a jubilar hacia adelante. Entonces, comienzan a arrasar con todo, pero son recetas que le da el FMI y entre otros, y que obviamente la sociedad me parece como que le permite esta acción permanente y sistemática de sometimiento. Entonces, considero, digamos, que colectivamente tenemos que trabajar. Para eso es importante tener tolerancia entre nosotros, me refiero, entre las personas, y obviamente sentarte y comenzar a persuadir al otro para poder cambiar la realidad. No hay otra manera. Y exigirle a tus funcionarios que elegimos democráticamente, vuelvo a recalcar o a insistir, en que cumpla la voluntad popular. Y la única manera es estar en la calle. Yo le explicaba a nuestros compañeros ahora cuando fuimos a respaldar a los jubilados en dos oportunidades, de que la policía, la fuerza policial, cumple una orden. Y la orden, independientemente de que si a muchas de esas personas les gusta ejecutar esa orden, es otra historia, pero en realidad cumplen una orden. Acá el que está dando esa orden, valga la redundancia, es el presidente de la Nación, la ministra de Seguridad, el gobernador de la provincia del Chaco. Entonces, me parece, digamos, de que uno tiene que direccionar la fuerza para cambiar la realidad en quienes imparten esa orden. Entonces yo creo que, y no enfrentarnos trabajadores contra trabajadores, ¿sí? Entonces, y ser lo suficientemente estratégico como para poder desarticular el objetivo tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, que atenta contra todos los ciudadanos, porque como bien decías vos, si van hacia recortar totalmente lo que es los subsidios o lo que tiene que ver con el presupuesto para que funcione el sistema educativo, en realidad te están anulando de acá hacia adelante de que un país no sea educado, que no tenga las herramientas, que no tenga la formación, ni no para no poder discutir y no vas a poder levantar la cabeza nunca. Entonces vas a ser esclavo eternamente. Entonces yo creo que la sociedad se tiene que dar ese debate. O sea, nosotros queremos verdaderamente estar esclavizados en nuestra propia tierra cuando Dios te dio todo, digamos, porque tenemos suelo, tenemos recursos naturales y tenemos capacidad de trabajo, pero estos políticos deben diseñar, digamos, otro tipo de políticas de producción
y donde todos seamos útiles y que podamos producir lo que vamos a consumir como mínimo y como máximo vivir una vida totalmente digna y donde puedas disfrutar medianamente, digamos, de lo que es la vida en otro aspecto. Por ejemplo, muchos de nuestros conciudadanos del Chaco no conocen Paso de la Patria, por ejemplo, no conocen la Costanera de Corrientes. Entonces, hay un montón de cuestiones y lo que la persona creo que tiene que preguntarse es, ¿yo tengo derecho a poder disfrutar medianamente de cuestiones que son mínimas? Porque son mínimas, esto de poder conocer lo que es la costanera de Corrientes, o conocer Ituzaingó, o conocer las cataratas del Iguazú, que son parte del territorio de Argentina, y sin embargo la mayoría, si vos haces una encuesta, probablemente gran parte de los argentinos no tienen esa posibilidad de viajar entre una provincia y otra. ¿Y por qué? Porque en realidad no hubieron proyectos políticos que le permitieran autorrealizarse totalmente a las personas. Y eso tiene que ver, digamos, con la educación, la formación. Yo lo que le decía le digo y le sostengo a muchos de mis compañeros es de los 30.000 desaparecidos. O sea, fue una acción, bueno, que Atilio por ahí capaz que me pueda transmitir mucho más rico, digamos, el conocimiento. No fueron generaciones de casualidad que la hicieron desaparecer, no. Fueron personas que tenían una formación intelectual totalmente superior a lo que tenemos hoy, lamentablemente. De hecho, nosotros como trabajadores, hace muchísimo tiempo que le planteábamos al gobernador Capitanich o a la propia Cristina Kirchner que el sistema educativo debía replantearse. ¿Por qué a nuestros jóvenes o niños le impartían un sistema educativo que fracasó en otros países? Entonces, porque probablemente si nuestros jóvenes profesionales de hoy hubieran tenido otra formación, seguramente hubieran estado replanteando otro tipo de política, otro tipo de acciones, sobre todo con un país con todos los recursos que tenemos, tanto, digamos, de distintos tipos de clima, como lo vasto que es en territorio. Entonces, ¿cómo puede ser de que hoy la mayoría de los trabajadores públicos no tengamos su propio terreno? Yo me acuerdo cuando yo era chico y que quería ser grande, digamos, para poder trabajar, era porque el trabajador del escalafón general o un docente podía proyectar, digamos, comprarse un terreno, en dónde compraría su terreno, cómo iba a edificar su casa o qué modelo iba a ser su casa, y no, digamos, este tipo de modelos que no digo que esté mal. Yo lo que digo es de que te dan un plan de vivienda donde todas las viviendas son iguales y donde te masifican hasta el modelo de dónde y cómo vos querés, tenés que vivir, no como vos querés o cómo deberías vos idealmente construir el espacio donde vos querés vivir, estar y demás. Vos sabés que yo le planteaba ahora a la subsecretaria Fasano, porque fuimos por el proyecto especial del Jardín Castillito de Arena, y le planteaba de que una de los problemas que hay con los niños, digamos, que fueron concebidos en pandemia, es que tienen serios problemas de la conducta, por ser, digamos así, simple lo que te estoy planteando. Suave en el término, exacto. Digamos. Pero te quiero decir de que las políticas de Estado deben estar al servicio, digamos, de la sociedad, y esto tiene que ver también con qué necesidades o demandas tiene esa sociedad. Entonces, las políticas de Estado después, sufrimos toda la pandemia, y decir con especialistas, decir cuáles son las consecuencias post pandemia y cómo se aborda esa problemática del Estado nacional y provincial para resolver esa problemática, y que esos niños, bueno, tengan las herramientas para poder desarrollarse como cualquier persona en otro momento. Y por último te quiero comentar algo, y que lo dejo a Tilio porque él es político de raza.
Yo me quedé sorprendido también con respecto a la UEGP, porque, mira, fuimos a plantear iProdich. Ayer pedimos que esté iProdich y que esté fiscalización sanitaria. ¿Por qué? Porque fiscalización sanitaria es la que emite las matrículas a los egresados, digamos, en el ámbito de lo que es salud, entre otros. Y hoy fuimos y le planteaba a la subsecretaria Fasano, que quedó en ver cómo articulaban, digamos, con las distintas áreas, para dar cumplimiento al espíritu de la ley de las personas con capacidades diferentes, porque para mí no me gusta el término de discapacidad, para mí son capacidades diferentes, y que yo creo que un Estado presente, que es lo que debería, es generar los espacios para explotar las capacidades que tiene ese individuo y que se pueda autorrealizar dentro de las mismas. Mira, ¿por qué? Porque tenemos dos alumnos, uno de la tecnicatura en enfermería, que Lautaro, por ejemplo, es increíble, digamos, el sentido de pertenencia que él demuestra tener, o la afinidad a esa tecnicatura o profesión, que en el caso de enfermería. Y es un chico con capacidades diferentes, está cursando primer año, y una alumna, digamos, de la tecnicatura en administración. Vos podés creer que la sorpresa que yo me llevé es de que no hubo, evidentemente, ni hay, y bueno, corregiré mis dichos si me demuestran lo contrario, articulación, digamos, entre todas las áreas para decir, bueno, cada unidad educativa o unidad de formación se encuentra con que viene una persona con capacidades diferentes a inscribirse porque aspira incursionar, digamos, en esa tecnicatura o en esa carrera y posteriormente tener un título. O sea, no existe aparentemente, o sea, articulación que te diga, bueno, yo, José Nis, vengo a inscribirme, pero tengo un certificado de iProdich porque tengo capacidades diferentes, y que me digan, bueno, mire, las carreras que usted puede hacer es esta, y la fundamentación del por qué puedo hacer esta carrera y cómo yo puedo llegar al título y autorrealizarme como persona, como decía Maslow, digamos, una vez concluida la misma, y ser útil a la sociedad. José, la última pregunta, y te cambio completamente de tema. El gobierno dice que estamos mejor, que ya estamos saliendo de la crisis. ¿Considerás que es así? No, la crisis se está profundizando cada vez más. Yo creo que eso todos los ciudadanos lo palpamos diariamente cuando te vas a comprar un kilo de pan, cuando te vas a la carnicería o cuando te vas a la verdulería. Y te hablo de estos aspectos porque en realidad hoy comprarse una zapatilla o comprarse una ropa y demás, la persona tiene que pensar en largas cuotas y sacrificar otras cuestiones, como tiene que ver con los alimentos, para poder comprarse. Hoy ya es un lujo, lamentablemente para muchos de los ciudadanos argentinos y chaqueños en particular, poder vestirse. Hoy prioriza entre lo que tiene que comer, y en muchos de los casos inclusive uno escucha en el caso de los jubilados puntualmente, y no jubilados también, si vos tenés que comprarte 2 o 3 medicamentos, verdaderamente sí, o comes o te compras los medicamentos. Entonces la crisis se profundiza, el ajuste se profundiza, y sobre todo sobre los que menos tienen, porque eso ha quedado demostrado nacional y provincialmente, que hoy se le exceptúa a las grandes empresas, que la mayoría no son nacionales, se le exceptúa de un montón de impuestos, pero sí se le ajusta al resto de los ciudadanos argentinos, que son los que menos tienen. Recordemos a los afiliados, a la gente, cuando es la presentación del balance. El balance es gremial y contable. La memoria gremial y contable es el 25 de octubre en el Club Don Bosco. Generalmente comienza a las 16:30. Y los servicios, como me preguntaba, nosotros damos servicios, hacemos todo lo que es la cobertura, asistencia gremial, legal, con los abogados que tenemos. Y también, bueno, tenemos servicio, convenio con distintos proveedores, digamos, de supermercados y demás, tiendas y demás. Y después, bueno, tenés lo que tiene que ver con el servicio de alojamiento. Hay sedes que tenemos en Villa Ángela, San Martín, Las Breñas, Castelli, Saspeña, y bueno, y acá en Resistencia el hotel. El hotel, claro.
Con respecto a Y el camping, obviamente. renovación de autoridades, ¿cuándo está previsto eso? El tema de las elecciones de UPCP es cada 4 años. Ujú. Eso es en ¿Te los quedan cuánto, José? un año. Ajá. O sea, el año que viene, el año que viene es entonces, elecciones. Sí. ¿pensás que vas a seguir? ¿O querés seguir? O sea, yo me voy a presentar Ajá. una vez más, si Dios quiere y la Virgen, y vivo, porque hay que ver cómo superamos la situación con el dengue ahora en verano. Hay muchas complicaciones que tampoco se habla, digamos, de las secuelas del Del dengue. dengue, claro. En muchos de los casos hay personas que contrajeron ACV, accidente cerebrovascular, hemorragias también, entre otras cosas. E indistintamente de la edad. Por eso me preocupa muchísimo, digamos, que podamos contar con las vacunas gratuitas para todos los ciudadanos chaqueños, para los argentinos en general, pero en este caso, digamos, el dengue yo creo que va a ser una situación muy complicada a pesar de la crisis profunda que hay. No creo que se puedan comprar, digamos, lo que tiene que ver con la vacuna, porque son dos, y sale 70.050, entre 50.000 y 70.000 pesos cada una. Después lo otro me preguntaste. Volviendo a las elecciones, ¿cuándo sería más o menos, en qué mes? Generalmente es fines de octubre o diciembre. Ujú. Pero hay que ver, o sea, porque generalmente son 90 días antes que concluya el mandato nuestro. Claro, justo va a coincidir con las elecciones legislativas, porque justo el año que viene votamos también. Sí. Bueno, José, gracias por venir. La casa está abierta para cuando necesites. Bueno, le difundir tapé la alguna boca cosa. a Tilio que me decía que yo no quería venir a su medio. Bueno, muy bien. No, le agradezco un montón y recordarle que él fue secretario general nuestro también de UPCP. Sí, por supuesto, sí. Sí, así que bueno, Sí, lo tenemos a Tilio Velázquez orgulloso aquí de contar. controlando todo y viendo que esto se encamine. La verdad que este proyecto es nuevo. Lo vi a Raúl Vallejo también, que estaba ese día, digamos, de la manifestación en respaldo a los jubilados, que fue también un gran dirigente de UPCP. Bueno, gracias nuevamente. A ustedes. Bueno, hacemos un corte por aquí en los protagonistas. En el transcurso de la jornada, por supuesto, vamos a tener más invitados.